Bien, continuando con la clase, en esta segunda parte del video de los tipos penales de lesiones personales, habíamos quedado en el artículo 116 del Código Penal. El artículo 116 se refiere a la pérdida anatómica a raíz de una lesión o funcional de un órgano o miembro. Lo primero que hay que precisar es que esta norma se puede cumplir bajo dos hipótesis. La primera, la pérdida anatómica de un órgano o miembro, y la segunda, la pérdida funcional de un órgano o miembro. Es decir, se puede dar con una pérdida total o casi total, y también se puede consumar con la pérdida de la función, pero conservándose el órgano o miembro. Nos referiremos ahora un momento con unos ejemplos para explicar esto de mejor manera. Entonces, primero que todo deben tener también en cuenta a qué nos referimos con órgano. Recuerden que hay una definición de órgano desde el punto de vista de la anatomía, y también hay una definición desde el punto de medicina legal. Para efectos penales se debe partir de la definición de medicina legal, es decir, el órgano como un conjunto de tejidos que tienen una función determinada para el cuerpo. En el caso, por ejemplo, de la visión, se toma que el órgano es el órgano de la visión, compuesto por los dos ojos. Si lo viéramos desde el punto de vista de la anatomía, cada ojo es un órgano, pero desde el punto de vista de medicina legal, será el órgano de la visión, conformado por ambos ojos. Es una distinción que debe precisarse. Entonces, estudiemos la norma desde los dos supuestos de hechos en los cuales se puede consumar. Primero, respecto a la pérdida, y luego lo haremos respecto a la función. Respecto a la pérdida, es la primera parte. Se entiende que hay una pérdida anatómica de un órgano cuando existe una extracción del órgano, ya sea par o impar. Se extrae el órgano, y en esa medida, si a raíz de una lesión se llega a extraer o se llega a presentar una pérdida anatómica del órgano, por ejemplo, de la visión, debe entenderse los dos ojos, se entiende que se consuma la conducta. Ahora, ¿qué pasa con los miembros? Se puede presentar el tipo penal cuando hay una pérdida del miembro y se pierde o se cercena la articulación desde el cuerpo humano, es decir, desde el tronco donde está unido, o como aquí lo precisamos, a nivel de su tercio proximal. Eso es lo que se conoce como amputación. Entonces, si se presenta una amputación del miembro, ya sea los miembros superiores o los miembros inferiores, o del miembro viril en el caso de los hombres, estamos hablando de una pérdida de un miembro, y por lo tanto se consumaría la conducta. Fíjense que en la primera hipótesis existe la pérdida total o casi total del órgano y también del miembro. Pero el tipo penal, como se lo había anunciado de un principio, también se puede consumar cuando existe la pérdida de la función. Cuando existe la pérdida de la función, el órgano se preserva y el miembro se preserva, pero la función para la cual ha sido diseñado en el cuerpo humano se pierde o se anula casi por completo. Miremos esta gráfica y lo vamos a explicar de mejor manera. Estas gráficas fueron tomadas de esta página, Autobook. Cito ello por respetar el derecho de copyright. Dicho esto, entonces, pérdida funcional, otra forma en la cual se puede consumar esta conducta, es la supresión completa o casi completa de la función de un órgano o miembro, con conservación de la estructura anatómica. Es decir, la estructura anatómica se mantiene, pero se pierde la función para la cual está diseñada. Analicemos esta imagen, fíjese, caso 2, caso 1, para entender un poco de lo que hasta ahora hemos venido anunciando. Por ejemplo, en el caso de la amputación del miembro a nivel de su articulación, fíjense que en el caso 2, en la imagen 2, yo aquí la dividí, vamos a ver que hay una pérdida total. Debe entenderse antes de empezar que estas dos imágenes son diferentes, una para el caso 1, una para el caso 2, por eso existe la división. ¿Listo? Entonces analicemos esta parte de la imagen y luego analicemos esta parte de la imagen. Hago esa aclaración antes de explicar el asunto de forma puntual. Entonces, en el caso 2, en esta imagen que está acá, se va a presentar una pérdida de miembro. ¿Cuál miembro? El miembro superior, que es todo el brazo. ¿Desde dónde se presenta la amputación? Vamos a ver que la amputación se presenta desde el tercio proximal, es decir, desde donde está el brazo unido al tronco. En ese caso, si se llega a presentar una pérdida a raíz de una lesión, un machetazo, una explosión, y la persona queda amputada o se le debe amputar el miembro
A raíz de esa conducta delictiva, desde el tercio proximal se entiende que la conducta se consuma. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de un miembro por completo, en este caso. Ahora, ¿qué pasa en el evento número 1? En el evento número 1, fíjense que se mantiene el brazo completo. Sin embargo, se va a consumar la conducta porque se pierde la función. ¿De qué? De un miembro. Aquí estamos utilizando el ejemplo del miembro, pero igual se puede explicar esta situación con los órganos. Entonces, si se presenta una lesión que afecte la función del brazo y todo lo que es para lo cual nos sirven los brazos a nosotros, pero se conserva la extremidad, es decir, la extremidad no se amputa, aún así se consuma o se podría consumar la conducta si la función propia de esa extremidad se pierde por completo. Por eso es que les dije desde un comienzo, la norma se puede consumar desde dos puntos de vista. Uno, con la pérdida, ya sea del órgano o ya sea del miembro, y otra con la anulación de la función. En este caso, bueno es precisar que se diferencia este artículo de lo que está consignado en el artículo 114. En el artículo 114, que lo vimos en el video pasado, hablamos de que se presentaba una perturbación de la función. En este caso existe una anulación casi total o total de la función del órgano. En la hipótesis del artículo 114, vamos a ubicarnos un momento allá, vamos a regresar. En la hipótesis del artículo 114 habíamos señalado que existe una alteración, pero ojo, ni se suprime el órgano, ni se sustrae el órgano, ni se suprime el miembro, ni se amputa el miembro, solamente se presenta en el caso de la perturbación funcional una alteración en el normal funcionamiento, es decir, el órgano sigue funcionando o el miembro sigue funcionando, pero no como estaba funcionando en condiciones normales, existe una alteración de su función. Este tipo es diferente del cual estamos hablando. Hago este retroceso acá porque normalmente se confunden estos dos tipos penales, pero son diferentes. Repito, en la perturbación funcional se altera o se perturba la función, ya sea del órgano o ya sea de las extremidades, pero se mantiene el órgano y se mantienen los miembros, funcionando, pero funcionando de forma regular. En cambio, en el artículo 116, que es del cual nos estamos ocupando en este momento, va a pasar que o se pierde el órgano o se pierde el miembro, como planteamos acá en esta imagen, o se anula la función para la cual está diseñado, conservándose el miembro. Por ejemplo, se conserva el brazo, pero el brazo queda inutilizado. ¿A raíz qué? A raíz de la lesión. Entonces, en ambas hipótesis, ya sea que se extraiga el órgano o se ampute el miembro, o que se pierda la función, ya sea del órgano o del miembro, se va. Bien, entonces, para un momento sigo con la explicación. Entonces, fíjense, se da la pérdida anatómica, ya sea porque se pierde el órgano o se amputa el miembro, o también se puede dar este tipo penal cuando existe una pérdida de la función, conservándose, en este caso, del ejemplo que aquí colocamos, conservándose el miembro, pero puede aplicar también para el órgano. Se conserva el órgano, pero se pierde la función. Pasemos a la segunda diapositiva para explicar unos ejemplos. Fíjense, esta imagen ya la habíamos mostrado en el video pasado. Primero, mira lo que señalamos aquí. La enucleación de ambos ojos constituye una pérdida anatómica del órgano de la visión. Es decir, si se extrae ambos ojos a raíz de una lesión, se va a considerar que hay una pérdida anatómica y se consuma el tipo penal. Recuerde que para efectos del derecho penal se debe acoger la definición que de órgano da medicina legal. Y medicina legal habla del órgano de la visión, compuesta ¿por qué? Compuesta por ambos ojos. Es decir, para que se presente la pérdida anatómica de un órgano respecto a la visión, tiene que darse la pérdida de ambos ojos. Si se pierde solamente un solo ojo, la visión se va a ver afectada, pero el órgano de la visión, según medicina legal, no se va a suprimir, sino que se conserva uno de los ojos. Si se llegase a presentar una lesión donde se afecta uno de los ojos y se conserva el otro ojo, ahí lo que va a haber no es este delito, sino el artículo 114. Va a haber una perturbación
funcional. Es decir, la función se va a seguir dando de la visión, pero se va a dar de forma no tan bien como antes sucedía, de forma regular, de forma alterada. Miren este ejemplo acá. La amputación de las dos manos constituye una pérdida anatómica. Ojo, la amputación de las dos manos. Recuerde que el órgano de la aprehensión está compuesto por las dos manos. Si se cercenan las dos manos, se entiende que se pierde el órgano de aprehensión, por lo tanto se consumaría la conducta. En el evento de que se presente solamente la pérdida de una mano, como muestra la imagen, ya aquí no hablaríamos de este tipo penal, sino que vamos a hablar de una perturbación funcional, tal y cual lo habíamos mencionado en la explicación del artículo 114 en el video pasado. Igual aplica cuando se pierde, por ejemplo, una falange, cuando se pierde uno de los dedos, estaríamos en presencia de una perturbación funcional porque se altera de alguna manera o se ve afectado el órgano de la aprehensión. Fíjense que es muy importante entonces tener claridad sobre la definición que nos da medicina legal de lo que se debe entender que es un órgano. Recuerde que para la medicina legal, repito, se debe entender por órgano la función que se le brinda al cuerpo, ya sea la visión, la audición, sistema cardiorrespiratorio, etcétera, etcétera. Bien. Seguimos entonces. Bueno, aquí están las medidas que solo mencioné. Cuando hablamos de tercio distal nos referimos a la amputación que se da en la parte más lejana del cuerpo. Fíjese que aquí la muñeca está más alejada del cuerpo que lo está el hombro. Medicina legal nos señala que se puede presentar amputación, es decir, pérdida de un miembro bajo estas siguientes hipótesis. Primera hipótesis: cuando se realiza la amputación a raíz de una lesión por miembro inferior derecho o izquierdo, es decir, nos estamos refiriendo a las extremidades, es decir, a las piernas. ¿Cuándo se da esta amputación? A cualquier nivel desde los platillos tibiales, es decir, desde aquí están los platillos tibiales, hasta por encima del calcáneo, o se pierde el apoyo. ¿Cuál es el calcáneo? Es el que está aquí. Es decir, que si se llegase a dar una lesión donde se comprometa la pierna desde los platillos tibiales hasta por encima del calcáneo, es decir, por acá, vamos aún así a considerar que sea una pérdida anatómica de un miembro y se consumaría la conducta del artículo 16. ¿Por qué? Porque la función para la cual está hecha la extremidad se pierde. Vamos a ver la segunda hipótesis. Mire la imagen. También se configura, repito, una pérdida funcional cuando se ha realizado una amputación así: miembro superior derecho o izquierdo, es decir, cualquiera de los dos brazos, a cualquier nivel por debajo del codo. Cualquier nivel por debajo del codo, es decir, del codo hacia adelante. ¿Hasta dónde? Hasta el metacarpo de las falangicas, es decir, hasta esta parte que está acá. Si se presenta una amputación a raíz de una lesión de cualquier nivel por debajo del codo hasta el metacarpo falangicas, se va a considerar entonces que se trata de una pérdida funcional de miembro. Estas definiciones nos las trae medicina legal. Para tales efectos les voy a compartir un archivo donde se especifica esto de una forma más detallada. Entonces, si se llegasen a dar estas conductas, es decir, una lesión que provoque una pérdida de esta extremidad desde abajo de los niveles de los platillos tibiales, se va a considerar que es una pérdida funcional. Igual pasa con respecto a el miembro superior derecho e izquierdo, dándose una pérdida a raíz de una amputación desde una lesión que provoque la pérdida desde el codo hasta las articulaciones metacarpio falangicas. Bien, entonces deben tener esto muy presente. Para el caso del miembro viril, existe pérdida funcional cuando se ha perdido completamente la funcionalidad del mismo a pesar de conservarse su estructura anatómica. Es decir, la función del miembro se pierde por completo a raíz de una lesión que se provoque. Recuerde que este caso, pues evidentemente va a aplicar para los hombres. Estas definiciones nos las trae un manual de medicina legal. Como les dije, se los voy a compartir, pero les repito esto para hacer la diferenciación de este tipo penal
cuando hay pérdida anatómica o funcional de un órgano miembro de o respecto al artículo 114 del Código Penal. Pasemos a estudiar ahora otro tipo penal, que es lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares. Este se encuentra en el artículo 116A. Este tipo penal es un tipo penal nuevo, reciente expedición, y se creó a raíz de unos eventos que se estaban presentando en el país, en donde muchas mujeres eran agredidas y se les echaba sustancias corrosivas en la cara, sobre todo en la cara o en el cuerpo. A raíz de ello, el legislador decidió de forma autónoma crear este tipo penal. Esta conducta antes hacía parte de la conducta de la deformidad, de la cual ya habíamos hablado, como una forma de lesión que afecta a la belleza y la simetría del cuerpo. Lo que hizo el legislador fue crear un tipo penal de forma autónoma, en donde castiga con mayor severidad esta conducta. ¿En qué consiste esta conducta? Es cuando se presenta una lesión utilizando un agente químico, un álcalis, una sustancia o sustancias similares o corrosivas, y se causa daño en el cuerpo o en la salud de la persona. Si la lesión que se provoca con estas sustancias químicas se llega a dar a nivel del rostro o la cara, existe una mayor sanción penal. ¿Por qué? Porque existe un mayor desvalor de resultado. Es evidente que el sujeto agente, cuando intenta dañar la cara de una mujer o de un hombre, de cualquiera, con una sustancia química, lo que lo está haciendo con un dolo exagerado en procura de causar una mayor lesión, no solamente en el cuerpo, y no solamente en la salud, sino también en todo lo que constituye la simetría, la belleza, la armonía, tanto del cuerpo como de la cara. Y si se da en la cara, repito, existe un mayor incremento de la pena. Sobre esta norma, conviene precisar que estaba compuesta por 2 parágrafos. Este artículo 116 vino con 2 parágrafos. El primer parágrafo señalaba: en todo caso, cuando proceda la medida de seguridad en contra del imputado, su duración no podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en este artículo. Esta norma, este parágrafo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en esta sentencia C-107 de 2018. ¿Por qué fue declarado inexequible? Porque recuerden ustedes que las medidas de seguridad son aquellas sanciones que se le colocan a los inimputables. ¿Qué es lo que quiso el legislador cuando redactó este parágrafo? Que aun cuando la conducta la llega a ocasionar una persona inimputable, una persona, por ejemplo, que no comprende la ilicitud de sus actos, una persona, un demente por completo, o una persona que tenga una enajenación mental, lo que quería el legislador era que se le aplicara la misma severidad de la norma cuando se le impusiera la medida de seguridad, y por el mismo término. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que eso es inexequible, y yo creo que aquí, y en esto comparto el criterio de la Corte Constitucional, porque es que no se puede equiparar una medida de seguridad, que es una sanción que se le pone a un inimputable, con una sanción igual o similar a la cual se le coloca a una persona que comprende la ilicitud de sus actos, es decir, una persona que tiene sus niveles de comprensión normales. Por eso es que existe una distinción entre la medida de seguridad y las penas normales para las personas comunes y corrientes. En el caso de los inimputables se considera que la conducta es típica y antijurídica, sin embargo se considera que no es culpable la conducta. En el caso de las personas corrientes que comprenden el ilicitud de sus actos, se entiende que la conducta que despliegan es tanto típica, antijurídica y culpable, es decir, en la culpabilidad se le hace un juicio de reproche, porque se le exige que hubiera tomado un comportamiento distinto al cual hizo. En ese sentido, comparto esta posición de la Corte Constitucional. Señala el segundo parágrafo: la tentativa en este delito se regirá por el artículo 27 de este código. El artículo 27 del Código Penal es el que señala la tentativa en la parte general del Código Penal. Y en esto es algo bastante, digamos, sui generis, porque los tipos penales de lesiones personales, por regla general, no admiten el amplificador del tipo de la tentativa. Y más adelante vamos a hablar un poco más adelante. Por eso señalo que esto es sui generis, porque ya el legislador está señalando que para este tipo penal en particular sí se admite la tentativa. Es decir, si se intentó lesionar a una persona con un agente químico y la conducta no se llegó a consumar por una circunstancia ajena a la voluntad del sujeto agente, se entiende que la conducta queda tipificada, queda cubierta bajo el amplificador, que es la tentativa. Pasemos al siguiente delito. Bien, este es el artículo 118 del Código Penal.
y señala parto o aborto preterintencional. Fíjense que la norma tiene dos presupuestos o dos hipótesis en las cuales se puede consumar: con el parto o con el aborto. Es decir, a raíz de una lesión en una mujer en estado de embarazo sobreviene un parto prematuro, o puede sobrevenir a raíz de esa lesión el aborto. En ese caso, cualquiera sea de estas dos conductas que se dé, ya sea el parto prematuro o ya sea el aborto, si se hace de forma preterintencional, se consuma esta conducta. Recuerden ustedes que las conductas preterintencionales se van a presentar cuando existe una progresión del dolo hacia la culpa. Si necesitan tener claridad sobre el tema de la preterintención, remítanse al estudio que hicimos sobre esta forma de este fenómeno preterintencional en videos pasados, cuando lo hicimos y hablamos sobre el homicidio. Las explicaciones que dimos en ese momento caben perfectamente para estudiar este caso en particular, porque la preterintención es la misma. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda o quieren precisar conceptos, remítanse a ese video. Entonces, siguiendo con la explicación de este tipo penal, si se presenta el parto, se requiere que sobrevenga el mismo, pero que a la vez también se cause una lesión a la salud de la madre y de la criatura. Es decir, el parto va a ser prematuro, pero a consecuencia de la lesión se va a presentar, o se tiene que presentar concomitante a ese parto prematuro, una afectación a la salud de la madre y de la criatura. Esos son ingredientes propios del tipo penal. Si no se dan esas circunstancias, pues el tipo penal no se va a consumar tal y cual está definido en el artículo 118. Solamente hablaríamos en ese evento quizás de una lesión personal en el cuerpo de la madre o en el cuerpo de la criatura, pero distinto a la preterintención. La otra hipótesis es cuando se presenta el aborto, es decir, a raíz de la lesión, la madre se le causa un aborto. Para tales efectos, respecto a esta norma, se tiene que tener demostrado el estado de embarazo de la mujer. El aborto del parto prematuro, en el caso del parto prematuro, tiene que haber afectación de la salud de la mujer y la criatura, como ya lo mencioné hace un momento. Y otro aspecto que se tiene que demostrar es que la existencia de la lesión y la relación de causalidad, es decir, que a raíz de la lesión que se provocó existe una relación de causalidad, ya sea sobre el parto prematuro, las lesiones a la mujer y a la criatura, y también sobre el aborto que se ejecutó. Repito, la conducta va dirigida a provocar una lesión en el cuerpo de la madre, pero se termina convirtiendo en una conducta preterintencional. ¿Por qué? Porque existe una progresión de dolo a culpa, es decir, la conducta que finalmente se realiza se debe entender que se comete a título de culpa, pero como se une esa progresión, se consideran que este tipo de conductas son preterintencionales. Existe una controversia sobre este tipo penal en la doctrina, que es que se cuestiona por qué se introdujo este tipo penal en el capítulo de las lesiones personales. ¿Y por qué se cuestiona? Porque normalmente la preterintención termina sancionando la conducta final que se produce. En este evento, la conducta final que se produce, por lo menos en una de las circunstancias, es el aborto. Es decir, se debió haber sancionado el aborto que se produjo. Por tanto, la conducta o este tipo penal debió ubicarse en los delitos que hablan del aborto. No obstante, el legislador lo ubicó en esta parte de lesiones personales, con lo cual también es concordante con muchas legislaciones a nivel de otros países. Aquí nos hacemos esta siguiente pregunta: tentativa de lesiones personales. ¿Existe la tentativa en las lesiones personales? Ya lo habíamos dicho, solamente se presenta la tentativa en el artículo 116A, cuando hay afectación del rostro del cuerpo y se provoca la lesión con un agente químico o corrosivo, pero en el resto de conductas de lesiones personales no se admite la tentativa, o por lo menos la doctrina en este punto está dividida. Lo cierto es que la doctrina a nivel nacional mayoritariamente considera que no se da la tentativa porque existen unos problemas de carácter probatorio. No obstante, hay que señalar lo siguiente: si analizamos los tipos penales de lesiones personales, dogmáticamente hablando, vamos a ver que se tratan de delitos de resultado material, es decir, se provoca un cambio en el tiempo y en el espacio cuando se produce una lesión. Esa lesión es constatable, es verificable, es observable. Y entonces, al darse esa lesión, podría considerarse desde el punto de vista de la dogmática que debería caber la tentativa en estos tipos penales. Sin embargo, por cuestiones prácticas, sobre todo por cuestiones judiciales, se ha considerado que es muy complicado permitir la tentativa en las lesiones personales, salvo el artículo 16A. ¿Por qué?
porque va a existir una dificultad probatoria, sobre todo para constatar o demostrar la conducta que se quiso cometer, pero que no se pudo cometer por una intervención de una circunstancia ajena a la voluntad de la gente de conformidad al artículo 27 del Código Penal. Recuerden que en la tentativa se quiere cometer una conducta, pero la misma no se consuma porque existe una interferencia que impide que ello se consuma, es decir, la conducta queda interrumpida y por lo tanto queda tentada. Entonces, en el caso de las lesiones, si admitiéramos la tentativa, habría una dificultad probatoria para demostrar qué era lo que quería cometer finalmente el sujeto agente, si era una perturbación anatómica, funcional de un miembro, o si era una deformidad, o si era una perturbación psíquica. Entonces, como no se sabe o va a existir una dificultad para probar ello, lo mejor es considerar que la tentativa, por lo menos en las lesiones personales, por regla general, no se aplica. No obstante, la discusión está abierta en la doctrina. Tipo subjetivo. El tipo es de comisión dolosa, según la forma en la cual están regulados los tipos penales de lesiones personales, y pueden cometerse por dolo directo o por dolo eventual. Sobre estas categorías ya hablamos en los videos pasados. Si tienen alguna duda o necesitan precisar, pueden remitirse a los mismos. Igualmente admite modalidad culposa. Esto está en el artículo 120 del Código Penal. Esta es especialmente relevante en materia del tráfico automotor y uso de armas, y se impone su prohibición. En el evento de que se cometa alguna de las conductas de lesiones personales de las cuales hemos hablado y se cometa bajo la modalidad culposa, es decir, por imprudencia, por negligencia o por violación del deber objetivo de cuidado, se va a consumar la conducta pero como carácter culposo, y se va a generar una prohibición del uso de automotores y de armas en el evento de que la conducta se haya causado, la lesión culposa se haya causado utilizando o ya sea un automotor o ya sea utilizando un arma. El tipo penal de la modalidad culposa de las lesiones es muy común, aquí lo pongo en paréntesis, en la práctica médica. Existen muchos, digamos, a veces errores en los procedimientos médicos, no se atribuyen que sean conductas dolosas, no voy a decir que no se presente, sí se pueden presentar conductas dolosas en la práctica médica, pero comúnmente suceden a título de culpa. Recuerden ustedes que la culpa y la preterintención de conformidad al artículo 21 solo son punibles o solo será punible en los casos expresamente señalados por la ley. Esto es lo que se conoce como la relación cerrada. ¿Listo? Entonces, relación cerrada o numerus clausus también se encuentra así en la doctrina. ¿Para qué les señalo esta circunstancia? Porque, denme un segundo, vamos a ver. Les señalo esta circunstancia porque también hay un sector de la doctrina que considera que la preterintención debe cobijar a todos los delitos de lesiones personales, es decir, debe permitirse. Sin embargo, ello no es así, porque si eso fuese así y se permitiera en cualquier delito que la preterintención podría ejecutarse, se estaría afectando el artículo 21, que señala expresamente que solamente la conducta será preterintencional y culposa en los eventos que así lo establezca el legislador. Fíjense que aquí la conducta es culposa, en tanto que así lo establece el legislador en el artículo 120. Si el legislador hubiera considerado que no hay lesiones culposas, no lo hubiera regulado. ¿Listo? Te hago esa precisión para especificar esa situación. Unidad punitiva. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 117. La unidad punitiva consagra que para el caso en que se produzcan varios de los resultados previstos en los artículos que hemos mencionado sobre las lesiones, se dispone que solo se aplica la pena correspondiente a la lesión de mayor gravedad. Es decir, si concurre en una conducta o en varias conductas, varias lesiones sobre el cuerpo de una persona, y se presentan lesiones de varios tipos, digamos una deformidad, se presente una perturbación funcional, o se presente una pérdida anatómica, o se presente, por ejemplo, una perturbación psíquica, se debe coger o se debe coger para sancionar la que encierre la lesión más grave. Para ello se debe apoyar el juez o el fiscal cuando haga la imputación y el juez cuando dicte la sentencia en el dictamen de medicina legal que va a señalar cuál es la lesión de mayor gravedad. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que esta verificación de las lesiones o la constatación de las mismas la hace medicina legal, porque ellos son los expertos médicos. Nosotros somos abogados. La valoración que hacemos nosotros como abogados, ya sea en el rol de fiscal o de jueces, la vamos a hacer desde un punto de vista normativo.
Entonces, la unidad punitiva lo que está provocando es que la norma apunta a que se evite un rigor punitivo en extremo. Si se presentan varias lesiones, sobre todo cuando se trata de lesiones simples con complejas, se debe evidentemente aplicar la pena para la lesión compleja, porque la lesión compleja genera secuela. Listo, esta norma es también sui generis, porque en otros países, por ejemplo en España, en el evento de presentarse varias conductas que se llegan a ejecutar, por ejemplo una lesión simple acompañada con una lesión compleja, por ejemplo como una deformidad, lo que se debe aplicar en España es que se va a dar un concurso de conductas punibles. En el caso colombiano, por disposición del artículo 117, se da la unidad punitiva y se va a coger la pena de la lesión más grave. Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos penales de lesiones personales tienen circunstancias de agravación punitiva. Ellos se encuentran regulados en el artículo 119 y en el artículo 121. El artículo 119 hace extensiva a las lesiones personales de carácter doloso. ¿Cuáles son las agravantes de las lesiones personales que se cometen a modalidad dolosa? Van a ser la del artículo 104, es decir, la del delito de homicidio. Se extiende las agravantes del delito de homicidio a las agravantes de las lesiones personales en virtud de lo regulado en el artículo 119, solamente para las lesiones dolosas. Si las lesiones son culposas, de conformidad al artículo 121, se van a entender que las agravantes de las lesiones personales culposas lo serán las del artículo 110, que son las mismas para el delito de homicidio culposo. Hay una remisión normativa. Dicho esto, hasta acá está la explicación de lo que habíamos enunciado sobre el tipo penal de las lesiones personales. Cualquier duda, cualquier sugerencia, la pueden hacer en el foro de YouTube y estaré presto a resolverla. Recuerde que les voy a enviar un archivo que acompaña a esta exposición de medicina legal, en donde se hablan de las circunstancias en que dan lugar a las lesiones de las cuales hasta aquí hemos mencionado. Les agradezco la atención prestada. Repito, cualquier duda, cualquier inquietud, aquí estamos prestos a resolverla. Dejamos aquí entonces. Hasta luego.